Recién vi una observación de un periodista en la televisión que resume bien las cosas. La inflación ya es del 1% diario. Usted piense que hay países vecinos, creo que Brasil, que tiene el 1% anual. Es decir, Milei y Caputo han desatado la hiperinflación. Para la tribuna dijeron que venían a contenerla, pero nadie contiene la inflación devaluando, como se devaluó el peso, en un 70%, es decir, el dólar aumentó un 120%, ya estamos cerca del 70% con las naftas, y probablemente antes de terminar el año haya otro aumento y sea del 100%. Porque por eso las 10 medidas decían que eran medidas económicas, pero no hay un plan de gobierno. Porque, digamos, si vos querés tratar de solucionar el déficit fiscal, pero estás destruyendo a la clase trabajadora y a los que menos tienen, y a los que apenas antes no podían comprar un kilo de carne, ahora les es imposible, ¿no? En toda crisis capitalista, los gobiernos buscan preservar a las grandes empresas, compañías, bancos, fondos, y la consecuencia es que empobrecen a los pueblos. Acá ha habido una redistribución del ingreso a favor de los ricos, a favor de los grandes intereses económicos contra el pueblo, muy brutal, porque además se hace cuando el nivel de pobreza es muy alto, el 42%. La participación de los trabajadores en el ingreso nacional ha caído al 38%, en una época fue el 51%, ha caído al 38%. Como consecuencia de esta medida de Milei, va a caer al 25%, sí, con absoluta seguridad, porque una inflación del 30% en diciembre y otra en enero y otra en febrero va a pulverizar absolutamente todo, gas, etcétera. Pero ¿qué va a pasar también, Jorge, con respecto a hoy? Bueno, hace unos minutos Patricia Bullrich dijo, tenemos un protocolo de piquetes, ha sido muy concreta. Los que estén manifestándose, si no están en la vereda, van a ser muy rígidos. ¿Qué va a pasar? Porque están todas las fuerzas federales también en ese tema. Ella lo ha intentado esto muchas veces, los protocolos. Ustedes en Salta, la legislatura votó un protocolo. No se puede manifestar sin consenso de la policía y tiene que ser en la vereda. Perdóneme, lo votó toda la legislatura, mejor me corrijo. Lo votó la mayoría de la legislatura y el kirchnerismo se abstuvo, que es peor que votar a favor, porque quiere decir que discrepando supuestamente en el fuero íntimo, careció del coraje político de oponerse. Con lo cual siempre yo digo que la votación en la legislatura de Salta, fue por unanimidad. ¿Qué le parece? Una institución democrática representativa como la legislatura le prohíbe al pueblo que lo votó que se pueda manifestar. Jorge, ayer los economistas hablaban de que a nivel nacional dicen, bueno, estamos bien porque el riesgo país bajó, pero la realidad de la gente común es otra, ¿no? Indudablemente, pero el ejemplo que usted da demuestra lo mismo que yo quería señalarle antes, muy bien en su ejemplo. A ellos les preocupa más el riesgo país que el bienestar o los salarios o la comida de la población. Es interesante lo que usted observa porque ilumina que a la hora de diseñar una política económica, ellos lo que tienen en cuenta son los factores que están vinculados a la reproducción del capital. Y el resto queda como descarte, con el argumento de que finalmente si la reproducción del capital se intensifica y todo lo demás, al final de la historia todos estamos mejor. Esa es toda la lógica. No hay una economía política para el trabajador. Hay una economía política para una clase social cuyo proceso económico tiene ciertas leyes internas. ¿Me explico? Sí. Esta es la gran crítica que los socialistas le han hecho a la economía política, porque descubrieron que la economía política es simplemente el disfraz de cómo el capital se reproduce a través del proceso económico. ¿Qué va a pasar, Jorge? ¿Qué va a pasar entonces si
la gente no se puede manifestar, van a ser muy rígidos en esta cuestión y como usted dice, está concretándose la inflación 1% por día, es impresionante. Todo depende del nivel de la movilización popular. Patricia Bullrich es una nulidad personal y política. Todo depende del nivel de movilización popular. Si van 4 gatos locos, no se lo va a dejar manifestar. Si la clase obrera interviene con sus organizaciones en la fábrica, etcétera, Patricia Bullrich es un recuerdo. Además, ella debiera ser despedida porque con estas declaraciones que hizo hoy, imagínense, esto no existe en ningún lugar del mundo. Mejor dicho, mire, hay un lugar que existe exactamente lo que ella hace, pero con un detalle de ella que lo agrava. El lugar donde no se puede hacer el tipo de manifestación que ella dice es en Rusia con Putin. No se puede manifestar ni en la vereda. Y si es arrestado, las penalidades de Putin en Rusia son brutales. Son absolutamente brutales. Pero ¿saben qué? Ella va más lejos que Putin. Dice que que los gastos del personal de seguridad que interviene para sacarlo usted de la calle o de la vereda, lo va a tener que pagar la gente que hizo esa manifestación. Todo depende, y en Tartagal se tienen que juntar, esta es una reclamación, 100% de aumento, se tienen que juntar, discutir, darse cuenta que es un atropello intolerable porque esa gente que labura, Caputo no labura de nada. Caputo está en una máquina vendiendo y comprando títulos en la bolsa y en el mercado de valores. Hace más guita con un clic en la computadora que lo que un obrero va a hacer en toda su vida laboral. Es un parásito en su vida social. Caputo es un parásito. En cambio, los trabajadores en Salta son una fuerza productiva real. Los docentes son una fuerza productiva real. ¿No es cierto? Juntarse, deliberar, plantear reivindicaciones y luego votar cómo llevarlas adelante.